Entonces, esta sesión también tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley 6.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica leyes que indica calificado con urgencia simple. Para estos efectos, soy invitado por el Ejecutivo, señor Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, a quien le damos la bienvenida, la señora Pamela Cana Cornejo, superintendenta de Seguridad Social, y al señor Juan Francisco Álvarez, vocero de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería, le damos la bienvenida. Y también asisten hoy don Pablo Adolfo Cárcamo, asesor de la FMC, el señor Hugo Páez Suárez, de la Confederación Minera de Chile, Confemin, la señora Ana Lamas Aguirre, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, y el señor Cristian Vega, periodista de la CTMIN. Así que le damos a todos ustedes la bienvenida y para partir le ofrecemos entonces la palabra a don Juan Francisco Álvarez por hasta 15 minutos. Muy buenas tardes. Primero saludarlos y agradecer primero que nos dejaran manifestar nuestra mirada, nuestra visión respecto a este mensaje presidencial que pretende hacer una modificación bastante importante y bastante sentida por nuestro sector desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la calificación de las enfermedades profesionales. Primero nos tenemos que presentar. Nosotros somos una coordinadora que está conformada por 7 organizaciones, 5 federaciones y 2 confederaciones, que representamos el sector minero en todo su conjunto, desde contratistas, subcontratistas, supervisores, trabajadores de Codelco, supervisores de minería privada. Entonces el espectro es muy amplio. ¿Por qué es importante para nosotros estar acá? Lo primero es respaldar este anhelo, repito, que era muy importante para nosotros desde hace mucho tiempo, porque hemos tenido siempre la concepción de que las mutualidades a la hora de calificar el tema de las enfermedades profesionales han sido juez y parte, porque administran el sistema y además dictaminan cómo una enfermedad es o no una enfermedad profesional. Vamos a tratar de ser lo más sucinto posible. Sé que se han hecho muchas exposiciones, las hemos visto todas, algunos conceptos se repiten mucho, pero insisto, nosotros no vamos a hacer la exposición técnica respecto al tema, pero sí nuestra mirada del mundo de los trabajadores. No sé si todos manejan lo que es el sistema de trabajo en sistema de minerías, que son turnos rotativos, 7x7, que estamos expuestos a muchos temas que tienen que ver con medio ambiente, altura geográfica, exposición a ácido, etcétera, etcétera. Y eso hace que nosotros, como trabajadores de la minería, estemos expuestos a una mayor posibilidad de enfermarnos profesionalmente a otro trabajador de otro sector. El rango de impacto que tiene esto es demasiado grande y no se ha cuantificado, y es otra de las críticas que nosotros también hacemos al sistema, porque no existe estadística real, verídica, respecto a qué pasa con los trabajadores que entran sanos a la faena con un papelito que dice usted está certificado para trabajar en una faena minera, y después de 20 años se van enfermos. Nadie explica por qué ese trabajador se fue enfermo. Si entró sano, tiene que haber sido sano. Bueno, esa es una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema, que no hay estadísticas reales y actualizadas respecto a este tema. Bueno, este proyecto ataca un tema, como decía, que tiene más de 20 años y que nosotros venimos reclamándolo en todos los ámbitos posibles, el tema de la parcialidad de las mutuales. Todos sabemos que acá hay un cruce de intereses claro respecto, porque la salud se ha vuelto un negocio desde hace mucho tiempo, y precisamente en el tema de los trabajadores aún más, se ha notado muchísimo más. Si bien acá se ha criticado el tema de por qué le vamos a pasar esto al Estado, y también va a ser juez y parte, la diferencia está en que el Estado siempre ha sido garante del interés público, y por lo tanto su interés obviamente tiene que ser proteger a las personas y a los trabajadores. Esa es la gran diferencia de un sector privado. ¿Por qué es importante el tema de una mala calificación de una enfermedad profesional? Porque una mala calificación hace que recaiga todo el peso sobre el trabajador, porque si es rechazada su calificación, tiene que volver al sistema, él ver el tema en su sistema privado de salud, asumir el costo que eso implica. Si es que tiene que volver a una comisión, como ir a suceso a reclamar que se recalifique, eso implica también un costo para el trabajador durante el tiempo que está ejecutando eso, y ese costo lo asume solamente el trabajador y nadie más.
Este proyecto en sí lo que busca también es corregir este tema de manera de hacerlo un poquito más eficiente. Y al pasar directamente al control directo de suceso va a ser 100% fiscalizable, y por eso es muy importante que sea así. Un tema importante que también releva este proyecto es la creación de una comisión tripartita, que nosotros no es que querramos arrogarnos ese tema como exclusiva nuestro, pero como CETEMIN, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, se ha impulsado el tema del tripartismo a todo nivel, a tal punto que la CUT, a quien mencionaban recién, nos cedió a nosotros la participación como CETEMIN en este espacio del Consejo Superior Laboral, Comisión Sectorial Minera, en la cual nos reunimos como trabajadores, empresarios, representados por Consejo Minero, APRIMIN, la Sonami, y en este espacio hemos llegado a muchos acuerdos, siendo que pensamos de manera distinta en muchos aspectos, pero aún así logramos ponernos de acuerdo y llevar adelante temas tan anhelados para los trabajadores como, por ejemplo, la ratificación del convenio 176, que también fue una de las cosas largamente esperadas durante muchos años, que ahora se logró llevar a cabo. El tema de las jornadas de 40 horas, también muy criticadas por algunos, pero que a nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores que trabajamos en turnos y jornadas excepcionales, no nos consideraba, pero resolvimos en esa comisión tripartita otra vez avanzar en este tema y se logró sacar adelante este proyecto. Eso es un ejemplo de que el tripartismo sí funciona, y es una política que a nivel de la OIT se impulsa mucho y está en todos sus convenios, desde el 190 que ratificó Chile también. La ley Carín, que es otro tema que también salió y se conversó a nivel de este tripartismo, y que dio origen a nuevas leyes que van a proteger a los y las trabajadoras en Chile. Respecto a lo que tiene que ver con los sistemas que actualmente rigen para calificación de enfermedades profesionales, es un sistema que está a nivel, si lo comparamos a nivel del mundial, está bastante como atrasado respecto a cómo tiene que funcionar de una manera más eficiente, más efectiva. Y todo eso se retrasa por temas netamente administrativos, procesos que en este momento, claro, pueden criticar y decir, no, si este sistema funciona bien, podría ser, pero los números indican, y yo no voy a hablar de números porque en el proyecto de ley se presenta claramente las diferencias que hay respecto a las calificaciones entre un sistema que es netamente privado y lo que se hace a nivel público. Entonces, esos números algo están diciendo, y nosotros desde hace mucho tiempo teníamos nosotros esta percepción de que algo está mal, algo está funcionando mal, y por eso es que queríamos nosotros que se impulsara esta medida, y agradecemos también al gobierno que puso por fin en tabla después de tanto tiempo, impulsó esta modificación, y que esperamos que llegue a buen puerto en pos de mejorar el tema de la salud de los trabajadores y garantizar que nosotros cuando nos pensionemos o cuando tengamos este tema de enfermedades profesionales recibamos un trato justo, se nos trate como personas, que no se nos trate como un número más dentro del sistema, y que además no tengamos que hacer esta marcha que hay que hacer durante años para poder calificar una enfermedad profesional. Eso es lo que viene a corregir este proyecto de ley, y nuestra mirada como trabajadores es que va en pos de eso, y vamos a apoyar desde todos los espacios en que nosotros podamos para que esto salga adelante. Eso, estimado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco Álvarez. Eso sí, la señora Ana Lamas quisiera aún no. Bien, entonces ofrezco la palabra a los parlamentarios y parlamentarias, y también al Ejecutivo si gusta intervenir. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Presidente, bueno, agradecer la exposición. Dos cosas que básicamente no sé si van a terminar siendo una pregunta, pero a lo menos reflexión. Una es que en su momento, perdón, ¿cuál es su nombre? Don Juan Álvarez, por su intermedio, presidente, dice que el Estado es más garante de cuidar los derechos laborales de los trabajadores,
Pero yo solo quiero recordar, para que quede en la historia de la ley, que, por ejemplo, las listas de espera es un hecho de que no es así. Así también se han visto en otros casos. Entonces creo que, más allá que haya sido tripartito o otra cosa, creo que también hay que poner el foco en que el Estado no es capaz de solucionarle todo. Entonces, acá se puede seguir regulando, se puede seguir mejorando todo lo que hoy día puede hacer un privado, pero sigue siendo privado. Y lo otro, presidente, es que no veo números acá, y a lo mejor podría enviarlo a través de algún documento, es cuánto es el porcentaje de accesibilidad en la minería. Porque hasta donde entiendo yo, creo que uno de los rubros que menos accidentes tiene, pero sí, cuando hay un accidente es fatal por el tamaño o por los riesgos del trabajo. Eso sí, pero es en el caso de la minería, es de una de las industrias que más plata invierte en la protección de sus trabajadores. Entonces, creo que no es comparable con otros rubros. Entonces sería bueno, a lo mejor el Ejecutivo tener los números por su intermedio presidente, de saber cuánto es la tasa en los últimos 5 años, 3 años o este año de accidentes laborales en el caso de la minería. Eso, gracias. Gracias, diputado. Don Juan Francisco, adelante. Respecto a lo que plantea, nosotros no trajimos números porque es muy lato empezar a hablar de tanto numeración. Y esto técnicamente lo está manejando el Estado a través de la presentación que hicieron en su proyecto de ley. Y yo creo que acá se confunden dos cosas. Una es el tema de la accidentabilidad, que no tiene nada que ver con la calificación de enfermedades profesionales, que es otro tema. Es otro tema muy diferente. Yo no creo, por su intervención, presidente, que se deban mezclar estas dos cosas porque son, como le diría, harina de otro costal, como diría alguien por ahí. Sí, es verdad, en minería se hace mucha inversión en temas de seguridad, y lo sé, lo vivo, pero así como se hace ese tema de inversión en seguridad, también a la hora de calificar o cuando las mutualidades tienen la posibilidad de tratar a un trabajador, lo derivan a su sector privado, que se vaya, todas las enfermedades son comunes. ¿Tiene problema manguito rotador? No, esto es enfermedad común, lo mandan a su previsión. Y finalmente el trabajador, ¿qué termina haciendo? Para no salir perjudicado, porque ustedes saben que en la minería también se pagan algunos tipos de incentivos perversos, le llamo yo, por ser seguros. Y ellos se van por su previsión, piden días de vacaciones para no perder pagos de algunos tipos de incentivos, y finalmente terminan haciendo todo el gasto de su bolsillo. Y eso no pasa a mutual. ¿Por qué no se tratan a través de la mutual? Y se derivan a la previsión particular de cada persona. Eso es algo que es una práctica habitual en la gran minería, sobre todo. Pero insisto en el tema, no hay que confundir lo que es la accidentabilidad con la calificación de las enfermedades profesionales, porque son dos cosas muy, muy diferentes. Gracias. Muchas gracias, don Juan Francisco Álvarez. Subsecretario Claudio Reyes, tiene la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, tal como menciona don Juan Francisco Álvarez, por su intermedio, presidente, el tema que nos preocupa es enfermedades profesionales y no accidentabilidad. En el caso de la minería, tenemos una de las situaciones que ha sido siempre controversial en términos de las calificaciones de enfermedades profesionales, particularmente aquellas de carácter respiratorio, porque se producen en un muy largo plazo y probablemente un trabajador, hace su enfermedad aparente cuando a veces ya está muy alejado del foco que la creó. Hoy día, todavía en este país tenemos programas de erradicación de la silicosis. Y eso ha sido un tema permanente. También tenemos un tema que la superintendencia en su momento financió, unos estudios que tiene que ver que tenemos muchos yacimientos de gran altura. Y trabajar a gran altura genera una serie de patologías que requieren un tratamiento y se perciben en el largo plazo. Y por lo tanto ahí hay toda una situación en la cual el trabajador debe teóricamente ser reubicado, pero muchas veces eso no ocurre y por lo tanto a la larga es un trabajador que queda desempleado. Hay un tema muy importante en la minería en calificación de enfermedades profesionales, tiene características especiales históricas, como me refiero, en el caso de enfermedades de carácter respiratoria y también las carácter musculoesquelético. A lo mejor no tiene otras, como tienen otros sectores, como el caso de las enfermedades mentales, pero sin duda
es uno de los casos más representativos de calificación de enfermedades profesionales. Muchas gracias, subsecretario. Superintendente, adelante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo hacer unos comentarios complementando lo señalado por el subsecretario. Efectivamente, aquí no estamos hablando de accidentes, sino que el proyecto de ley aborda el tema de calificación de enfermedades profesionales, y los datos que ya hemos mostrado largamente a través de las distintas sesiones de la tramitación de este proyecto muestran que del total de las denuncias de accidentes, más o menos el 80% queda calificado como de origen laboral, y en contraposición el caso de las denuncias de enfermedades, solo el 15%, llegando a niveles mucho más bajos, por ejemplo, en enfermedades musculoesqueléticas. También señalar que, no obstante estamos hablando de enfermedades profesionales, es importante mencionar, y lo estuvimos viendo hoy día en la mañana, que estuvimos con la Confederación, con el Consejo, en el Consejo Laboral Superior, en la cual las estadísticas de la minería siempre quedan, no incluyen todas aquellas empresas contratistas, y que es una parte muy importante de toda la cantidad de trabajadores que se desempeñan en la minería. Por lo tanto, muchas veces una tasa de accidentabilidad tan baja como muestra la minería y que entregamos todos los años, muchas veces puede quedar subvalorada al no considerar todos los trabajadores de servicio, de construcción, que están considerados en esos ítems de los sectores económicos, no son atribuibles a la minería. Por eso es importante, como usted señalaba, los acuerdos que se llegan al aero del Consejo Superior Laboral. En la mañana decíamos que vamos a hacer un trabajo recopilando los antecedentes, los RUTs de las empresas contratistas, para ver cómo también podemos hacer un informe especial para la minería que contemple la tasa de accidentabilidad con ellos también, que es un grupo importante. Muchas gracias, superintendenta. Aprovecho de hacer una consulta, si es que cuenta con la información en el total. ¿Cuántos son la cantidad de trabajadores que laboran en la minería y cuántos de ellos son subcontratistas? Si tiene esa información, o don Juan Francisco, si la posee. Son alrededor de 250.000, más o menos, de acuerdo a las mismas encuestas que se han levantado a través de CCM Eleva, por ejemplo, y un número muy importante que tiene que ver con más del 75% son denominados contratistas o subcontratistas. Y esos números están fuera de las estadísticas, y algo que conversamos hoy en la mañana cuando se hacía presentación de un Zoom específico respecto a minería. Y eso es muy relevante y no ha sido considerado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de calificación de enfermedades profesionales, nosotros lo hablamos desde el mundo del titular, del dueño, que es dueño del contrato general de una empresa, de los mandantes. Pero muy poco se habla respecto a la calificación de los contratistas o subcontratistas, porque hay números. Ellos no existen, y esa es una gran crítica que nos hacemos nosotros también. No existen en ningún tipo de proceso de levantamiento de estadísticas. Incluso a nivel de accidentes de trabajo, que también lo criticamos, y Senargemín se está haciendo cargo ahora y va a trabajar en conjunto con la Suceso para levantar este número y empezar a cuadrar la estadística con valores más cercanos a la realidad. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Juan Francisco. ¿Habría más palabras de parlamentarias? Subsecretario. Lo siguiente, aquí cuando hablamos también de estas estadísticas de accidentabilidad y de enfermedades profesionales, nos estamos refiriendo siempre a trabajadores protegidos por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Pero en el rubro minero hay una cantidad muy importante de trabajadores que están totalmente desprotegidos, conocidos como los pirquineros. Y por eso quería recordar que este proyecto trae una propuesta de monocotización que permitiría a ese tipo de trabajadores poder acceder a este tipo de cobertura, quedando cubiertos de enfermedades y de accidentes del trabajo en su faena. Perfecto, muchas gracias por el apunte que hace subsecretario. Si no hay más palabras, o si quieren complementar su presentación, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a continuar con este proyecto de ley y las siguientes sesiones. Con la idea de votarlo en general, esperamos prontamente para que, ojalá, claro, para que, tal cual, claro, no encargado tendrá, el presidente se encargará de eso. Y
Y por supuesto, para que podamos también avanzar en particular, también hay muchas organizaciones que han querido participar, así que les agradecemos muchísimo que hayan venido hoy día a exponer su visión, la visión de la minería. Y despedimos entonces a don Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, a la señora Pamela Cana, superintendenta de Seguridad Social, a don Juan Francisco Álvarez, vocero de la CETEMIN, coordinador de trabajadores y trabajadoras de la minería, a don Pablo Adolfo Cárcamo, asesor de la FMC, a don Hugo Páez Suárez, de la Confederación Minera de Chile, la señora Ana Lamas Aguirre, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y don Cristian Vega, periodista de la CETEMIN. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.